Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump en una nueva edición de este programa que presentamos 2 veces por semana a través de nuestro canal de YouTube y varias radios adheridas a esta cadena noticiosa. Usted quizás no habrá podido entender, y yo tampoco, por qué era necesario para los Estados Unidos en este momento, que está peleando una guerra contra Rusia a través de Ucrania, que simplemente es casi como un testaferro en este caso. ¿Por qué tenían en este momento que involucrarse en una provocación con los chinos? O sea, ¿en qué se beneficia Taiwán en este caso por haber recibido la visita de Nancy Pelosi, que es la número 3 en la Asociación Presidencial de los Estados Unidos y la presidenta de la Cámara de Representantes? Pelosi, una mujer de 82 años que ocupa ese cargo hace muchísimo tiempo y que antes siempre ocupó cargos parlamentarios, visitó en el marco de una gira asiática la capital de Taiwán, una hermosa ciudad que se llama Taipei. Ahora, ¿para qué fue allí? O sea, hacía un cuarto de siglo que una persona en su posición no visitaba Taiwán. Entonces, ¿qué tenía que hacer ella hoy, ahora, allá? O sea, ¿cuál era la función? ¿En qué se benefició Estados Unidos? ¿En qué se benefició Taiwán? En nada. China impuso inmediatamente sanciones económicas a Taiwán. China considera que Taiwán es parte de su territorio, es una provincia. Cuando vino la revolución comunista maoísta que destruyó China en su momento, después de la década del 40, Chiang Kai-shek era el presidente de China en ese momento, se escapó huyendo del comunismo a la isla que se llamaba Formosa y fundó Taiwán como una república absolutamente democrática, como lo es Australia o como lo es Francia o Gran Bretaña o Estados Unidos. Y la gente ha logrado una enorme prosperidad. Después China se hundió en la miseria, de la cual resurgió a partir de la década del 90, cuando abandonaron el comunismo, que solamente siempre, como siempre, que era miseria y pobreza, y hicieron un Estado capitalista, autoritario y fascista, pero capitalista al fin. El comunismo no existe más. Pero han crecido enormemente, tienen un poderío militar impresionante, el mayor ejército del mundo, y armas para destruir el mundo no sé cuántas veces. La política de Estados Unidos era siempre asegurarse que China y Rusia no eran aliados entre sí. Y Estados Unidos hábilmente, en este caso, consiguió que China no le aportara ayuda militar a Rusia en el conflicto con Ucrania. ¿Qué es lo que China podía haberle aportado a Rusia? Especialmente drones. China es el principal productor de drones en el mundo. El drone, como ustedes saben, es una arma muy, pero muy letal y segura en cualquier conflicto bélico. En este caso, se logró que China no ayudara a Rusia. Ahora, si se logró eso, ¿cuál es realmente el propósito en este viaje? El viaje ya ocurrió. China lo que dijo que el que juega con fuego termina quemándose con él, o pereciendo, utilizaron la palabra to perish, que es perecer. Y hicieron un show militar, hicieron ejercicios militares con armas de fuego, no eran armas simuladas, alrededor de Taiwán. Estados Unidos mandó un portaaviones impresionante en el caso de que hubiera conflicto bélico, para proteger a Pelosi. Todo un gasto descomunal, innecesario y fútil. ¿Y qué lograron? Nada. Absolutamente nada. Interesantemente, dentro de Estados Unidos, cuando se anunció el viaje de Pelosi, los republicanos, que son en la oposición, estaban a favor. Dijeron, los Estados Unidos no se arrodillan ante nadie, si vamos, no le tenemos que pedir permiso a nadie para ir a Taiwán o lo que fuese. Sí, está bien, no le pides permiso a nadie, pero ¿para qué inventarte un conflicto que no tenés por algo que no precisás y en el cual no te vas a beneficiar en nada? Pero mientras esto ocurre, cuando hablan de lo de China y demás, usted fíjese que Estados Unidos y muchos otros países del mundo están promoviendo las fuentes de energía supuestamente renovables, que hoy en día no tienen la menor chance de poder sustituir a las fuentes de energía no renovables como el carbón y demás. Si hacen eso, nos quedamos sin luz. Usted no va a poder ni no va ni prender la heladera.
la verdad. Entonces quieren crear energía solar, turbinas eólicas. Oye, voy a decir una cosa. ¿Sabe quién es el principal productor del mundo de paneles solares y turbinas eólicas o de viento? No es la Argentina, no es Estados Unidos, no es Francia, es China. Entonces, cuando se anuncia que vamos a usar todos esos materiales, le están, por definición, dándole un cheque por billones y billones y billones de dólares a los chinos, a quien dicen que son sus enemigos. ¿Ustedes se dan cuenta que esto no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista? Entonces Pelosi va en el medio de todo esto de Taiwán y nosotros nos tenemos que hacer creer que realmente está en contra de China. Después, cuando su gobierno le está dando estos subsidios impresionantes para que los chinos construyan paneles solares y turbinas de viento para que usen en Occidente, de manera tal que si bien ahora Europa es dependiente de Rusia en materia de gas, el día de mañana vamos a ser dependientes de China en materia de construcción de turbinas de viento y paneles solares. Una locura. Y ella va y dice, a partir de un crisol de desafíos, Taiwán ha creado una democracia floreciente dirigida por una mujer presidenta. La presidenta de Taiwán condecoró a Pelosi con la orden de las nubes propicias. Parece una broma esto. Por su apoyo al territorio taiwanés, etcétera, etcétera. Yo conozco Taiwán, estuve un par de veces. Es maravilloso, un gran país. Realmente, si un día tienen chance de ir, vayan, visiten, porque realmente vale la pena visitar Taiwán. Un país civilizado, hermosos restaurantes, hermosas galerías, hermosos shoppings, hermosas construcciones, una naturaleza privilegiada. Realmente es la China que debería ser si no hubieran tenido el comunismo durante tantas décadas prácticamente destruyendo lo que un país que debió haber crecido. Recién ahora está creciendo, pero existe un pacto social entre el régimen autoritario chino y la gente. La gente le dice, bueno, vos danos prosperidad y nosotros venimos por otro lado con todas las medidas autoritarias que tomás. La cosa venía bien hasta que vino el nuevo presidente Xi Jinping, aunque él no ha hecho una tarea diferente a los anteriores, se ha adueñado del poder, es presidente vitalicio, hace lo que quiere, al que no le cortan la cabeza y cometen los mayores abusos de derechos humanos que usted se le puede imaginar. Hasta trafican con donaciones de órganos que sacan en forma sin consentimiento de los presos. Mire, una cosa espantosa. Pero ahí no decimos nada. O sea que no se entiende cuál es la estrategia. Demos la vuelta de página, vayamos a Ucrania. Ucrania no está ganando la guerra. Zelensky cada vez está pidiendo que le manden más armas. Exige además que le manden más armas. Ucrania tiene claramente uno de los índices de corrupción más importantes del planeta. Zelensky parece que vive con una remera verde, que debe tener varias, pues no puede usar la misma todos los días, y aparece pidiendo armas y armas y armas, cuando lo que debió haber hecho en un principio es tratar de negociar con los rusos, decir que no iba a entrar a la OTAN, evitar el derramamiento de sangre, evitar la destrucción completa de su país, y esto de ninguna manera justifica lo que hicieron los rusos en Ucrania, que son unos criminales, por favor. Pero ya se sabía que eran criminales antes. Entonces, ¿para qué provocarlos para que cometan esos actos criminales? Además, les aclaro que Zelensky ha prohibido todos los canales que no sean estatales. Ha echado el gobierno a toda la gente que es oposición. Ha prohibido a los partidos de oposición. Eso de democracia no tiene nada. En Rusia tampoco. Rusia es un estado dictatorial también, manejado con mano dura por Putin, ya se sabe. Pero del otro lado no es mejor, ¿eh? Pasa que usted escucha una sola campana. Yo trato de escuchar las dos. Y no me caso con ninguna, ni me queda ninguna. Y usted debería hacer lo mismo. Y en el medio de todo eso, tenemos un vacío de poder en el mundo que es realmente, literalmente, ensordecedor por el silencio. Biden no está a la altura de las circunstancias, ya no lo digo yo. Los propios demócratas están diciendo que no tienen que presentarse para las elecciones de 2024. ¿Y quién puede presentarse? Aparentemente ahora se ha hablado de Alexandra Ocasio-Cortez, que no tiene la más remota capacidad para ser presidente de Estados Unidos. Es muy popular, es algo fotogénica, no para mí, pero para algunos sí. Y representa a la extrema izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos. Yo no puedo creer
realmente esto puede ocurrir. Interesantemente, usted fíjese que los latinos en Estados Unidos que siempre apoyaban a los demócratas ahora se han dado vuelta y no los apoyan más. La gran mayoría de los latinos hoy en día están apoyando a los partidos republicanos. Es más, a tanto llegó la cosa que en el lugar donde hay más latinos, en el sur del estado de la Florida, las radios principales latinas, que estaban en poder de grandes cadenas, quisieron venderlas y la compró grupos relacionados con George Soros para callar a las voces de centro derecha que se emitían en esos programas. Esto salió publicado en todos lados, en toda la prensa, no solamente hispanoparlante, en toda la prensa anglosajona también. El senador Marco Rubio, que fue candidato a la presidencia de Estados Unidos en el 2016, precandidato, habló públicamente en contra de esto y también lo hicieron muchos otros más. O sea, quisieron acallar las voces de la gente que estaba hablando en contra del Partido Demócrata y haciendo que la gente le abriera los ojos y mirara realmente que el Partido Demócrata ya no es más el Partido Demócrata de Bill Clinton o de John Kennedy, sino es un partido activista de centro-izquierda. Bueno, vació el liderazgo en Estados Unidos. Europa hoy en día está aterrada, pues se viene el invierno y Rusia aparentemente no les va a dar el gas que necesitan para poder literalmente pegarse una ducha con agua caliente. Van a tener que racionar el agua caliente en Europa. Eso en Alemania no ocurrió ni durante la Segunda Guerra Mundial. Te lo digo en serio. Entonces, uno mira lo que tenemos alrededor hoy por hoy y no es enaltecedor. Además, fíjese una cosa, se está recuperando un poco la economía del mundo. Las bolsas llegaron a su punto más bajo, se empezaron a recuperar, venía la recuperación y el único problema que podía existir era un problema geopolítico. Y se meten con China, porque esto recién empieza. Los chinos no funcionan a través del ciclo electoral como funcionan generalmente los países democráticos. Los chinos tienen una visión que va más allá. Como no tienen que presentar las elecciones, no tienen ninguna urgencia en contestar, pero no se la van a llevar de arriba. Ya han impuesto sanciones comerciales a Taiwán, como le impusieron sanciones comerciales a Australia, cuando Australia pidió que se investigue si el virus del COVID salió de una sopa de murciélago o en realidad de un laboratorio clandestino, o que no era clandestino, pero que hacían actividades que están prohibidas. ¿No? Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El primer ministro albanese en Australia ha decidido dar un paso atrás, pero no es que abandonó la idea, en relación al referéndum sobre The Voice, o la voz de los indígenas en el Parlamento. Porque en su momento ellos habían dicho que iban a llamar un referéndum y recién iban a dar el detalle de qué era lo que iba a ser enmendado a la Constitución después de aprobado el referéndum. El referéndum simplemente iba a preguntar a la gente si querían que los aborígenes sean reconocidos en la Constitución, pero sin decir cómo. Bueno, ahora han decidido cambiar de estrategia porque se dieron cuenta que iban a perder por muerte. Le aclaro una cosa, para que se pueda enmendar la Constitución de Australia, legalmente se necesita no solamente una mayoría popular de la gente, más del 50% de los votos a nivel popular, sino que además que 4 de los 6 estados donde se haya votado cada estado individualmente a favor. Eso es para que Victoria y New South Wales, los 2 estados más populosos, puedan votar a favor mientras los demás voten en contra, y eso significa que la Constitución se enmiende sin la aprobación de los demás estados. Eso no puede ocurrir. O sea, esa es la manera legal, bajo la Constitución australiana, que se puede hacer un referéndum. En toda la historia de Australia hubo 44 referéndums para enmendar la Constitución, solamente 8 fueron aprobados, 36 fueron rechazados. Ahora han aprendido la lección del referéndum para abolir la monarquía en 1999, porque en ese momento no se había dicho qué iba a sustituir al régimen monárquico, o sea, cómo se iba a elegir al presidente republicano. Entonces ahora quieren explicar a la gente qué es lo que va a hacer. Y también este referéndum, que va a tener lugar antes de la próxima elección federal, el 2025, para eso falta una eternidad todavía, van a hacer una campaña supuestamente para educar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera.
Dice que Albanese dijo, quiero tener una conversación nacional con todos. Vamos a tener un referéndum, vamos a poner legislación, la vamos a debatir, etcétera, etcétera. O sea, quieren aprender de esos errores. Él dice que esto es una oportunidad para unir a la nación. Y le preguntaron, ¿usted piensa que todos los autorizados van a votar que sí? No, dijo, yo creo que no. Pero cada uno tiene el derecho a expresar su punto de vista. Pero yo creo que es una proposición sensata. Bueno, esto, con todo respeto, señor Primer Ministro, con todo respeto, no va a unir al país, va a ser todo lo contrario. Está hecha para dividir al país. Y cínicamente yo me estoy preguntando si usted no lo está haciendo justamente para lograr eso. Para ponerlo contra las cuerdas al líder de la oposición, Peter Dutton, que insólitamente aún no se ha expedido sobre el tema. Dutton, por ahora, como líder de la oposición, ha sido un desastre. Porque no es ni limonada ni chicha ni limonada, no es ni una cosa ni la otra. En cambio climático, Peter Dutton ¿ha dicho algo? Nada. Australia está empobreciéndose porque cada vez la gente paga más dinero por electricidad que debería ser la más barata del mundo. ¿Y el que dice? Nada. Sobre el tema del referéndum por ahora, nada. ¿Para qué está ahí? No sé. Aparentemente el Partido Liberal está dividido. Hay varios miembros del Partido Liberal que se equivocaron de partido, que deberían estar en el Partido Laborista. Y entonces no hay una unidad de concepto. Y un partido que no tiene unidad de concepto no tiene nada. Usted fíjese que el Shadow Minister de Asuntos Aborígenes en el Partido Liberal es una persona blanca. Cuando tienen, por ejemplo, a Jacinta Price, que es aborigen, que está en contra de todo esto, y no la ponen como vocera de los aborígenes a pesar de que él es aborigen. ¿No? Es como si pusieran a un vocero de asuntos latinoamericanos a un francés. Bueno, eso en Australia pasó por muchos años, donde me acuerdo que había un comité de un Business Council latinoamericano durante muchos años. Yo fui miembro durante un año y me fui del espanto que presencié allí, y donde el que lo comandaba era un europeo y todos los demás que estaban ahí, si querían que hablara castellano, necesitaban un traductor. Bueno, así era la cosa. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Y es así. Ahora, usted fíjese que esto es casi deportes, pero no es tanto deportes. En la Liga Inglesa de Fútbol, antes de que se empezaran los partidos, los jugadores ponían una rodilla en tierra. ¿Usted se acuerda de eso, no? Para protestar contra el racismo. Eso a mí me enervaba, no porque yo sea racista, todo lo contrario. Solo porque me parecía que era una trivialización vacía de algo importante. Y a partir de ahora, de esta temporada que empieza este fin de semana, los jugadores de la Premier League no van a poner rodilla en tierra antes de cada partido, prefiriendo hacer algún gesto antirracista en momentos específicos cuando importe. O sea que dijeron que less is more, menos va a ser más. Los capitanes de todos los clubes se reunieron hace unos días para discutir si iban a continuar con este gesto que empezó en el año 2020 con el famoso y desastroso movimiento Black Lives Matter, que terminó en disturbios impensables, una violencia tremenda en todos Estados Unidos. ¿Te acuerdas del tema de George Floyd? Allá por junio del 2020. Hubo aparentemente puntos de vista diferentes en la reunión, pero algunos capitanes de los equipos de la Premier League dijeron que ellos pensaban que el gesto había perdido su poder y se había convertido en algo que iba a dividir. Y es más, en muchos estadios los silbaban a los jugadores cuando hacían esto. Y además las hinchas pensaban que esto era algo con connotaciones absolutamente políticas, y por lo tanto se llegó al consenso de que a partir de ahora no lo van a hacer más. Lo van a hacer en algunos partidos determinados para amplificar el mensaje. Es como si usted conmemorara la muerte de un ser querido todos los días del año. Es como si los judíos conmemoraran el holocausto todos los días del año. Bueno, no es así. Uno tiene que conmemorar algo en su momento para que tenga algún valor, si no uno está trivializando algo que es importante. O sea que a partir de ahora no va a haber más rodilla, take the knee, como se dice en inglés, en los partidos de la Premier League. Y esto, ojo, que es importante, porque un gesto que surgió en una medida de corrección política, que era políticamente correcto,
y que se lo hacían tragar a la gente, le gustara o no le gustara, porque sí, se terminó. Quizás esto sea el principio de la vuelta al sentido común y de dejar lo que se llama en inglés como virtue signaling, o sea, hacer cosas virtuosas para parecer algo que en realidad no es. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. El presidente de Brasil, que enfrenta elecciones en las cuales no es candidato favorito en octubre de este año, Jair Bolsonaro, ha criticado el uso del lenguaje inclusivo en la Argentina y cuestionó que este tipo de prácticas pudiera ayudar en nada a los argentinos, que están sumidos en una crisis terminal con una moneda que no vale nada. Usted sabe que, por ejemplo, el billete de mayor denominación en la Argentina, que se llama peso argentino, es de 1.000. 1.000 pesos argentinos equivalen a unos, con suerte, $3, depende del día y la hora. Ese es el billete más grande que tienen en circulación. Así se depreciaba la moneda. La gente, hay desabastecimiento, cambiaron de ministro de Economía, pusieron una ministra de Economía que duró, creo que no llegó a las 3 semanas, pusieron a un ministro de Economía que nunca pasó por ningún colegio de Economía, un político del cual se dice todo, muchas cosas no muy agradables, un tal Sergio Massa, un desastre total. Una presidenta, ahora vicepresidenta, que está por ser condenada por gravísima corrupción, puede terminar en la cárcel antes de fin de año. Esperemos que es así, si la justicia así lo demuestra. Tenían contratos espurios con un hombre que un muerto de hambre que se llamaba Lázaro Báez, que no tenía donde quedarse muerto, era un monotributista, un don nadie que se convirtió en Iván Kirchner, llegó a la presidencia en el mayor constructor de la República Argentina, como si fuera tan fácil. Se habla de que todo eso fue obra de la corrupción. Un desastre total. Y en medio de todo eso, el gobierno kirchnerista, o los argentinos, ya no sé si hay que hacer una diferencia porque ganaron la última elección con una mayoría muy importante, han oficializado el uso del lenguaje neutral. O sea, el lenguaje neutral es que en vez de todas o todos, somos todes o estupideces por el estilo. Y Bolsonaro dice, lamento la oficialización del lenguaje neutral por parte de Argentina. ¿Cómo ayuda eso a su gente? Dijo, el único cambio que se produce en la Argentina es que ahora hay pobreza, escasez y desempleo. Que Dios proteja a nuestros hermanos argentinos y los ayude a salir de esta difícil situación. Y también, por supuesto, atacó a Lula, que también fue condenado por gravísima corrupción en Brasil, pero no por una corte, sino por 3. Y después llegó al Supremo Tribunal y dijeron que había un tema jurisdiccional por el cual el departamento, un triplex que le habían dado, es de lo que se sabe, de haber otras cosas, me imagino, no sé, en Guarujá, un balneario muy cerca de la ciudad de San Pablo, no era de él. Pero ahora que lo absolvieron, aparentemente se encontró que era de la mujer. ¿De qué trabaja la mujer? Mire, ni pregunto, pues usted ya sabe. Así que, miren lo que es Latinoamérica. Un presidente que está acusado de gravísima corrupción, que fue condenado por 3 tribunales diferentes y que después lo eximen por un tecnicismo sospechoso, la gente aparentemente lo va a votar para ser presidente. A veces los países se merecen los gobiernos que tienen, ¿no? o los pueblos, ¿no? Pero en este caso, Bolsonaro, que no es tampoco santo de mi devoción, porque ha dicho y hecho cualquier barbaridad, dice, en Brasil la izquierda también parece obsesionada con destruir nuestros símbolos patrios. De hecho, esta es solo otra forma de dividir al país, faltándole respeto a su cultura y tradiciones. El respeto se gana con carácter, con trabajo, con valores, no con estas tonterías inclusivas. Buena suerte a los que creen que estas son las pautas más importantes para un pueblo. Dijo él, mi compromiso es seguir reduciendo la violencia, creando un ambiente propicio para la generación de empleo, acelerando el crecimiento de nuestra economía y defendiendo los valores sagrados de nuestra patria. Así es. Más que eso, yo no digo que Bolsonaro no es santo de mi devoción, dijo tantas barbaridades durante el COVID y demás, ¿no? Pero la crisis de Brasil no empezó con Bolsonaro ni se termina con él. Mientras tanto, en materia futbolística empieza la Premier League este fin de semana. Luis Suárez debutó para Nacional en un parque central repleto. Pude ver el partido, jugaron contra Atlético Goianiense y perdieron 1-0. Suárez entró cuando ya estaban 1-0 abajo
y entró en el minuto 65 y no pudo ser demasiado. Y por lo menos se puede dar el gusto de jugar otra vez en el club que lo vio nacer, ¿verdad? Se fue cuando era un botija, como dicen los uruguayos. En Manchester United hay mucha bronca con Cristiano Ronaldo, lo tendrían que echar a las patadas del club. El técnico holandés Erik ten Hag le preguntaron de la actitud que tuvo Ronaldo, que se fue del último partido amistoso que jugó su equipo en el entretiempo. Estaban jugando contra el Rayo Vallecano. Les cuento cómo fue la cosa. Estaban jugando contra el Rayo Vallecano, en el entretiempo lo sustituyen a Ronaldo, él se ducha y se va. Se ducha y se va. No esperó que terminara el partido, no se sentó al banco para apoyar a sus compañeros. Y de eso, después de asentarse durante toda la gira de pretemporada por Oceanía, que estuvieron en Australia, ustedes saben, y en Asia. Entonces, llegan a Old Trafford para encarar el último partido previo al inicio de la competencia. Juegan contra el equipo español Rayo Vallecano. Y después de jugar un tiempo, lo sacan. Y se va. Se bañó y a los 10 minutos del final del partido fue captado por fanáticos saliendo de la cancha, importándole 3 cominos de la suerte de su equipo o de sus compañeros. Esa actitud no solamente fue muy cuestionada por los usuarios de las redes sociales, como de esperar, sino también por el técnico. Y el técnico dijo, esto es inaceptable, yo no apruebo esto. Somos un equipo y uno se tiene que quedar hasta el final. Yo creo que Ronaldo, el United lo tiene que colgar. Y el técnico no lo tiene que poner para nada. Porque nadie puede estar por arriba del equipo, aún se llama Ronaldo. Uno de los mejores jugadores de la historia, pero que obviamente se le ha subido el humo a la cabeza. Lo cierto es que la relación entre Ronaldo y el club y el técnico está rota. Y dijo que además que Ronaldo no participó de la gira por Asia y por Oceanía por problemas personales, se imagino, le debía doler la cabeza. Pero su agente, Jorge Méndez, un hombre muy poderoso, le está buscando una salida para que se vaya del club. Pero claro, falta muy poquito para que empiece el campeonato. El libro de pases termina recién a fin de agosto, ¿no? Y encima, antes del partido con el Rayo Vallecano, él puso en su cuenta de red social, "The King is back", el rey vuelve. Bueno, no sos el rey. El rey, Manchester United, el King, tradicionalmente para Manchester United era Eric Cantona. Él no es el rey, es un gran jugador, no cabe ninguna duda, respecto a los mejores de la historia. No cabe ninguna duda tampoco. Pero no sabe dónde va a jugar. Y esta no es manera de comportarse profesionalmente. Comparen esto con el comportamiento de su contemporáneo, el gran jugador Lionel Messi. Messi nunca hizo estas cosas. Y es tan, en realidad, más grande en realidad que Cristiano Ronaldo. Será hasta la próxima.